La historia de los héroes casi siempre nos la cuentan en términos de grandes victorias, de coraje inquebrantable y de legados que perduran. Pero, ¿y si te dijera que la historia del rey más malvado de todos nos puede enseñar una lección más profunda que cualquier héroe? ¿Qué tipo de lecciones puede enseñarnos un hombre que no solo abandonó el legado de su padre, sino que lo revirtió por completo, con una crueldad que marcó a una nación entera? Su nombre es Manasés, y su historia es una de las más oscuras y desconcertantes de toda la antigüedad. Para entender la magnitud del mal de Manasés, primero debemos conocer a su padre, el rey Ezequías. Ezequías no era un rey cualquiera. Fue un monarca piadoso, un reformador. Subió al trono en un momento de gran decadencia, cuando el reino de Judá estaba plagado de idolatría y de prácticas que se consideraban abominables. Sin embargo, en lugar de seguir la corriente, Ezequías se propuso limpiar su reino. Destruyó los altares paganos, aplastó los ídolos de los dioses extranjeros y, lo más significativo, derribó incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, porque la gente había empezado a adorarla como a un dios. Imaginen la audacia. No solo desafió a sus propios súbditos, sino que se atrevió a desafiar la historia, a romper con el pasado para asegurar un futuro de pureza y devoción. Y lo logró. Su reino fue bendecido con paz y prosperidad. Las Escrituras lo describen como uno de los reyes que más confió en el Señor, y fue recompensado por ello. Cuando el rey asirio Senaquerib sitió Jerusalén con un ejército masivo, Ezequías no se rindió. Se puso a orar. Y un solo ángel de Dios acabó con 185.000 soldados asirios en una sola noche. Es el tipo de historia que se cuenta de generación en generación para recordar a la gente el poder de la fe. Este era el padre de Manasés. Un rey que pasó su vida construyendo un legado de justicia, de rectitud, de devoción a su Dios. Un rey que, con su fe, salvó a su nación de la destrucción total. Por lo tanto, el escenario estaba preparado para que Manasés tomara el relevo, continuara el camino de la virtud de su padre y llevara a Judá a una nueva era de gloria. Pero en la historia, el destino a menudo tiene un giro cruel. En lugar de seguir los pasos de su padre, Manasés hizo algo impensable. No solo se desvió, sino que dio un giro de 180 grados. Deshizo todo lo que Ezequías había logrado. Reconstruyó los altares paganos, revivió las prácticas más depravadas, y llevó a su pueblo a una oscuridad tan profunda que ni siquiera las naciones que los rodeaban se atrevían a cometer sus pecados. Un legado de piedad se convirtió en una herencia de maldad. ¿Qué pudo haber llevado a este joven a traicionar de esta forma tan drástica todo lo que su padre le había enseñado? ¿Qué fuerzas de la oscuridad operaban en la mente de este muchacho, el hijo de un héroe, que lo impulsaron a convertirse en uno de los mayores villanos de la historia? La respuesta, como veremos, es mucho más compleja de lo que parece. Y es una historia que, de alguna manera, aún se está escribiendo. Esto es solo el comienzo. Si quieres desvelar el resto de esta historia oculta y ver cómo todo encaja, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este fascinante viaje. Manasés se convirtió en rey a los 12 años. Piensen en eso. 12 años. Es una edad en la que la mayoría de nosotros estamos lidiando con la escuela, los amigos, y los problemas de la adolescencia. Pero Manasés no. Él estaba a cargo de toda una nación, de un reino que su padre había construido con sudor y con fe. Ezequías, el gran rey piadoso, había pasado su vida purificando Judá. Sin embargo, no había dejado de preocuparse por la continuidad de su linaje. De hecho, los textos sagrados nos cuentan algo sorprendente. Ezequías había caído enfermo de muerte. Pero se humilló ante Dios, oró, lloró, y el profeta Isaías le anunció que su vida se prolongaría por 15 años más. Esos 15 años, sin embargo, serían el tiempo en el que nacería y crecería su hijo Manasés. ¿Fue esta una prolongación de la vida que se convirtió en una trampa? Una bendición que se transformó en la semilla de una futura desgracia. Cuando Ezequías murió, Manasés tenía solo 12 años. El reino era un lienzo limpio, bañado por la fe de su padre. Pero los 12 años son una edad impresionable. Y Manasés no creció en un vacío. El reino de Judá vivía a la sombra del poderío asirio, y los asirios no eran amigables. Exigían respeto. Exigían sumisión. Y con esa sumisión, venían sus costumbres, sus dioses, sus formas de vida. Es fácil imaginar que muchos de los consejeros de Ezequías, o de los príncipes que lo rodeaban, veían la piedad de Ezequías como algo ingenuo, como una debilidad. ¿Por qué depender de un Dios que parece estar lejos, cuando puedes aliarte con un imperio tangible,
que domina la tierra y que tiene un ejército que se extiende hasta el horizonte. Esos consejeros, sin duda, veían una oportunidad en un rey niño. Un rey que sería fácil de moldear. Y ahí, en esa vulnerabilidad, se plantó la primera semilla. Imaginen las conversaciones. Tu padre fue un gran hombre, le dirían. Pero el mundo ha cambiado. Los dioses de Asiria son poderosos. Si no los honras, si no te alineas con ellos, te aplastarán. El reino que tu padre construyó con fe, nosotros lo podemos destruir con una sola orden. Tienes una elección: seguir el camino de la devoción de tu padre y arriesgar la destrucción de tu nación, o ser pragmático, ser realista. Alinearte con los dioses de la época y asegurar tu trono, tu poder y la supervivencia de tu reino. Y Manasés, siendo un niño rodeado de adultos que le susurraban estas ideas, empezó a escucharlos. Empezó a creer que su padre, el hombre que había salvado a la nación con la fe, era de una generación anterior. Que su fe era obsoleta. Y esa semilla de la duda, una vez plantada, se extendió como una plaga. La promesa del mal no llegó en un momento dramático, no fue un susurro de un demonio en la noche. Fue mucho más insidiosa. Fue la voz de la razón, el pragmatismo, el consejo de los sabios que le decían que para sobrevivir, tenía que comprometer su fe. El mal se presentó como una solución, no como una tentación. Y el joven rey, con su trono en juego, tomó una decisión. Una decisión que lo llevaría a un camino de crueldad y de oscuridad que nadie podría haber anticipado. Para entender el abismo de maldad en el que cayó Manasés, es vital comprender el contexto que lo rodeaba, y no hay contexto más importante que el de su propio padre, el rey Ezequías. No era solo un rey piadoso, era un rey que había conocido la humillación y la redención personal. Piénsenlo. Ezequías había ascendido al trono en una época de gran oscuridad. Su propio padre, Acaz, había sido un rey terrible, tan malvado que llegó a sacrificar a sus propios hijos en el fuego, una de las mayores abominaciones de la época. Imaginen crecer con ese legado. Ver la idolatría en su forma más brutal, en su propio hogar. Y sin embargo, Ezequías decidió no seguir ese camino. En lugar de replicar el mal, se propuso desmantelarlo por completo. Su reinado fue una revolución. No una revolución de espadas y sangre, sino de fe y de convicción. Cuando los asirios, el imperio más temido del mundo, llegaron a las puertas de Jerusalén, la ciudad estaba rodeada. No había escape. Las crónicas asirias se jactaban de haber atrapado a Ezequías como a un pájaro en una jaula. Pero Ezequías, en lugar de negociar o de rendirse, hizo algo que parecía completamente irracional para cualquier líder militar de la época. Subió al templo, extendió la carta de amenaza del rey asirio ante Dios, y oró. Es una de las imágenes más poderosas de la historia. Un rey, vulnerable, poniendo su destino y el de su nación en manos de algo más grande. Y la historia nos dice que su fe fue recompensada. Un ángel acabó con el ejército asirio de la noche a la mañana. La ciudad fue salvada. Fue un milagro que cimentó el legado de Ezequías como el rey que, contra todo pronóstico, puso su confianza en un poder invisible y fue premiado por ello. Era el rey de la justicia, el monarca que se negaba a doblegarse ante el poder mundano. Y era en este ambiente, en esta atmósfera de triunfo espiritual, donde nació Manasés. El problema fue que el triunfo del padre se convirtió en la carga del hijo. Manasés creció a la sombra de una figura que parecía inalcanzable. Un hombre que, con su fe, había logrado lo imposible. Un hombre que se había levantado contra la idolatría de su propio padre y había triunfado. Tal vez Manasés se sintió abrumado, incapaz de estar a la altura de un legado tan monumental. Tal vez su rebeldía no fue solo un acto de maldad, sino una desesperada necesidad de forjar su propio camino, de escapar de la imponente figura de su padre. Porque el mal, a menudo, no es solo una elección, es una reacción. Una reacción a la presión, a la inmensa sombra de un héroe que, sin saberlo, dejó a su hijo sin espacio para respirar. Y fue esa falta de espacio la que, irónicamente, llevó a Manasés a un precipicio desde el que no había retorno. La historia de Manasés no puede ser simplificada como una simple elección entre el bien y el mal. Para entender realmente por qué un hombre nacido en la luz pudo elegir una oscuridad tan profunda, debemos mirar más allá de la superficie y explorar la psicología de su juventud. Manasés creció en un palacio, sí, pero un palacio lleno de fantasmas. Su padre, Ezequías, había destruido los altares paganos, pero no había eliminado por completo las creencias de quienes lo servían. La idolatría era como una hierba mala,
Se cortaba en la superficie, pero sus raíces permanecían enterradas, esperando el momento de resurgir. Ezequías era un monarca anciano, un hombre que había visto la mano de Dios obrar milagros. Pero, ¿qué sucedía en los rincones del palacio? ¿Qué le susurraban a un rey niño sus consejeros, sus tutores? Probablemente le decían que su padre era anticuado, que su fe era un riesgo político, que la verdadera seguridad no estaba en un Dios invisible, sino en la alianza con los asirios, en la adopción de sus dioses y en sus prácticas. Es fácil imaginar a un joven Manasés, abrumado por la responsabilidad de un reino, escuchando estas voces. Eran las voces del pragmatismo, del miedo, de la supervivencia. Y en la mente de un niño, el miedo a la destrucción de su reino probablemente era más poderoso que cualquier lección de fe que su padre le hubiera enseñado. Pero no fue solo la presión política. Había una herencia de maldad que pesaba sobre Judá. La generación anterior había sacrificado a sus hijos. A pesar de la reforma de Ezequías, las tradiciones paganas seguían existiendo, aunque en la sombra. Es posible que el joven Manasés no viera la crueldad de estos actos, sino su poder. Tal vez se le dijo que estas prácticas eran necesarias, que eran un rito de paso, un sacrificio para asegurar la prosperidad. Que si su padre, el justo rey, había fracasado en un aspecto, era precisamente por rechazar la sabiduría antigua de sus ancestros. Así, la maldad de Manasés no brotó de la nada. Fue cultivada. La semilla del pecado fue plantada en un terreno fértil de miedo, de ambición y de un deseo desesperado por ser un rey fuerte, a su manera, en un mundo peligroso. Y fue esta combinación de influencias, tanto externas como internas, la que lo llevó a tomar una de las decisiones más oscuras de la historia de su pueblo, no solo permitir el regreso de la idolatría, sino adoptarla como su propia religión, a un costo que nadie podría haber imaginado. Para comprender la magnitud de lo que Manasés destruyó, tenemos que visualizar el reino que heredó de su padre, Ezequías. No era un reino cualquiera, era una nación que, tras la mano de Ezequías, había recuperado su identidad y su propósito. Jerusalén era una ciudad fortificada, con un nuevo suministro de agua cortesía del túnel de Siloé, una maravilla de la ingeniería que Ezequías había mandado a construir para resistir los asedios. Era una ciudad que se sentía invencible, no solo por sus murallas, sino por su fe. El templo no era solo una estructura, era el corazón palpitante de la vida religiosa, purificado y restaurado a su gloria original. El pueblo de Judá, tras haber presenciado el milagro contra los asirios, vivía en una relativa paz y prosperidad. Habían visto como un ejército formidable, que había arrasado con el mundo conocido, se había desvanecido ante la oración de un solo hombre. Este milagro no fue un evento aislado, fue el catalizador de una nueva era. La gente se sentía segura, protegida por un poder que no era de este mundo. El reino no era solo un territorio, era una promesa. La promesa de que si se mantenían fieles, su nación prosperaría. Ezequías había dejado un legado de rectitud y devoción. Había demostrado que no se necesitaba a los dioses de la guerra ni a las alianzas políticas para sobrevivir, sino fe. Su reino era un oasis de piedad en un desierto de idolatría. Era un testimonio vivo de la bondad de su Dios. Y en el centro de todo, estaba Manasés, el príncipe que había crecido en este ambiente de paz, prosperidad y fe inquebrantable. Un reino construido sobre principios morales y espirituales. Pero la historia nos enseña que la prosperidad puede a veces crear una falsa sensación de seguridad, haciendo que la gente olvide de dónde provino su bendición. Y la fe que no se pone a prueba, a veces se debilita. El reino de Ezequías, perfecto en la superficie, contenía las semillas de su propia destrucción. La paz y la prosperidad se convirtieron en un terreno fértil para el regreso del orgullo y la complacencia. Y Manasés, el joven rey, no vio en el reino de su padre una herencia que proteger, sino un lienzo en blanco sobre el que pintar su propia historia. Una historia de un tipo de poder diferente. Un poder que no venía de la fe, sino de la brutalidad y la voluntad de seguir un camino completamente nuevo. La historia de Manasés no es la de un rey que se desvió lentamente. Fue un quiebre abrupto, una traición a todo lo que su padre representaba. El primer año de su reinado, Manasés tenía solo 12 años, un niño en el trono, y los consejeros que lo rodeaban no perdieron el tiempo. Las excavaciones arqueológicas y los registros asirios sugieren que la presión de ese imperio era inmensa. El rey asirio Asaradón se jactaba de haber castigado a los reyes de la región que se rebelaban, y Manasés, siendo tan joven, era un blanco fácil. La sumisión política de Judá a Asiria requería una sumisión religiosa, y ahí fue donde Manasés cruzó la línea.
Las crónicas bíblicas nos dicen que, casi de inmediato, Manasés reconstruyó los lugares altos que su padre, Ezequías, había derribado. Estos no eran solo colinas de adoración. Eran centros de culto pagano, dedicados a dioses como Baal y la diosa Astarot. Estos dioses, en su esencia, representaban la fertilidad, la fuerza bruta y el poder terrenal. Al reintroducir su adoración, Manasés estaba enviando un mensaje claro a sus vecinos asirios y a su propio pueblo. El camino de su padre, el camino de la fe en un solo Dios, había terminado. El acto de traición no se detuvo ahí. Manasés erigió altares para todos los ejércitos del cielo, una práctica de adoración a los cuerpos celestes que era común en Asiria. El templo sagrado, el lugar que Ezequías había purificado y restaurado, se convirtió en un santuario híbrido. Manasés puso altares a dioses paganos dentro del mismo templo, el lugar más sagrado de la nación, una profanación que era impensable. Era como si hubiera llevado a los enemigos de su padre a vivir en su propia casa. Fue un acto de desafío no solo a la fe de Judá, sino al legado de su propio padre. La gran traición de Manasés fue esta inversión total de los valores de su reino, un giro de 180 grados que marcó el comienzo de una era de oscuridad sin precedentes. Lo más escalofriante de todo es que no lo hizo en secreto. Fue un acto público, arrogante. La traición de Manasés no fue solo un pecado personal, fue un acto político, una declaración a los poderosos imperios del mundo de que Judá ahora estaba alineada con ellos, que había renunciado a su identidad y a su fe única. Y esta renuncia abrió las puertas a males que nadie, ni siquiera Manasés, podría haber imaginado. El reino de Manasés se convirtió en un museo viviente de las peores prácticas religiosas de la antigüedad. No se contentó con simplemente reintroducir la idolatría. La importó de las naciones circundantes, creando un crisol de creencias paganas en el corazón de Jerusalén. Las fuentes bíblicas y los registros asirios nos pintan un cuadro aterrador. Manasés no solo construyó altares para Baal y Astarot, también estableció altares para los ejércitos de los cielos en los patios del templo. Esto era una práctica de adoración astral, un culto a los planetas y las estrellas, algo completamente ajeno a la fe de su pueblo. Pero el regreso de los dioses no fue solo una cuestión de nuevos altares y estatuas. Fue un cambio total en la mentalidad del reino. La idolatría de los pueblos cananeos, de los que Judá había sido advertida desde el principio, venía con un conjunto de rituales y prácticas que iban mucho más allá de la simple adoración. Incluía la prostitución ritual en los templos, la adivinación, el uso de amuletos y la consulta a los muertos. La Biblia dice que Manasés hizo pasar a su hijo por fuego en el valle de Hinnom, una de las abominaciones más terribles de la época. Esto no era solo una ofrenda. Era el sacrificio de un ser humano, de un niño, a un dios. El regreso de los dioses significó también el regreso de la oscuridad. La paz y la prosperidad que Ezequías había logrado se vieron empañadas por la injusticia y la opresión. La justicia social, tan central en el legado de su padre, se desvaneció. Los profetas que intentaron hablar en contra de estos actos fueron silenciados, perseguidos y, como veremos, asesinados. Manasés, en su celo por la idolatría, se convirtió en un tirano. Su reinado fue un periodo de violencia religiosa y represión política. La profanación del templo y el sacrificio de su propio hijo son los actos que, más que ningún otro, definen la maldad de Manasés. No fue un acto de ignorancia, sino una decisión consciente, una traición a su propia sangre. Él no estaba simplemente adorando a dioses extranjeros, estaba reviviendo un legado de maldad que su propio padre había luchado por erradicar. Fue el rey que regresó al abismo, llevando a toda una nación con él. El culto a los dioses de Manasés no fue una simple importación de rituales. Fue la creación de un sistema de creencias que corrompió la sociedad de Judá desde dentro. Los lugares altos y los altares que se reconstruyeron no eran solo para la adoración de ídolos, sino para una forma de vida que chocaba directamente con las leyes y la moral del reino de Ezequías. Uno de los aspectos más oscuros de este culto era la prostitución ritual, una práctica en la que los sacerdotes y sacerdotisas se entregaban a actos sexuales en los templos en honor a las deidades de la fertilidad. Manasés no solo toleró esto, lo abrazó, permitiendo que la santidad de los lugares de culto fuera reemplazada por la depravación. La abominación no se detuvo en las prácticas sexuales. El culto a los ejércitos del cielo y a los muertos trajo consigo la adivinación y la magia. La gente empezó a depender de astrólogos, de aquellos que se comunicaban con los espíritus y de magos. Los profetas, que una vez habían sido la voz de la conciencia, fueron reemplazados por aquellos que vendían predicciones y conjuros.
El miedo y la superstición se apoderaron del reino, y el conocimiento y la fe en un solo Dios fueron sustituidos por rituales extraños y supersticiosos. La peor de todas las abominaciones, sin embargo, se dio en el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén. Fue aquí donde Manasés, como su abuelo Acaz, hizo pasar a su hijo por el fuego. No era una simple ofrenda, era un sacrificio humano. El valle, una vez un lugar para las celebraciones, se convirtió en un lugar de dolor y de muerte. Los gritos de los niños sacrificados al dios Moloch, una deidad que exigía ofrendas humanas a cambio de la prosperidad, llenaron el aire. Manasés se sumergió en estas prácticas, no solo como un acto de rebeldía, sino como una creencia sincera en el poder de estos dioses. Estos actos no fueron un mero desvío. Fueron un rechazo consciente de todo lo que representaba la piedad de su padre. El reinado de Manasés se convirtió en una era de crueldad y de violencia religiosa, un culto a la abominación que dejó una cicatriz tan profunda que incluso después de su arrepentimiento, el reino nunca se recuperó del todo. Y fue esta inmersión total en la maldad lo que lo llevó a uno de los actos más infames de su reinado, el asesinato de un profeta. Llegamos a la parte más oscura de la historia de Manasés, el acto que lo ha inmortalizado como un monstruo. La Biblia lo dice de la forma más cruda posible: hizo pasar a su hijo por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Esta frase, en su concisión, oculta un horror indescriptible. No era una simple ofrenda simbólica. Era un sacrificio humano. El valle de Hinnom, que una vez fue una zona agrícola a las afueras de Jerusalén, se había convertido en un lugar de terror, en el centro del culto a Moloch. Moloch, una deidad cananea, era un dios terrible, representado a menudo como una figura de bronce con cabeza de toro y brazos extendidos, hueco por dentro. En su interior, se encendía un fuego. Y los sacerdotes del culto a Moloch, en un ritual macabro, colocaban a los niños en sus brazos ardientes. Se dice que se hacían sonar tambores y platillos para ahogar los gritos de las víctimas. Este era el acto que Manasés cometió. Y no fue un acto de desesperación o de locura, sino un acto de fe. Él creía que al sacrificar a su propio hijo, aseguraría la bendición de los dioses y la prosperidad de su reino. Pero, ¿qué clase de padre puede hacer algo así? La psicología detrás de un acto como este es casi imposible de comprender. Tal vez Manasés se había convencido de que la vida de su hijo era un precio aceptable por la supervivencia de su reino. Tal vez los sacerdotes y los consejeros lo habían manipulado, convenciéndolo de que su propia sangre era la ofrenda más poderosa que podía hacer. O, en el peor de los casos, tal vez su corazón se había endurecido tanto por la maldad que el amor de un padre había sido completamente reemplazado por la ambición y la sed de poder. La elección de sacrificar a un hijo es la traición más grande de todas. No solo traicionó la memoria de su padre, el justo rey Ezequías, sino que traicionó la inocencia. Y con esta decisión, Manasés se condenó a sí mismo. No solo su alma, sino su legado. Porque la historia nunca olvida la sangre derramada de la inocencia. Y fue esta mancha, más que cualquier otra, la que le valió la ira de los profetas y la condena de su pueblo. El eco de los tambores de Moloch era una banda sonora macabra para el reinado de Manasés. La sangre de los niños, sacrificados en el valle de Hinnom, era más que un simple rito, era el sello de su pacto con el mal. Pero la historia no se detiene en los niños de la realeza. Los registros bíblicos y las crónicas históricas sugieren que esta práctica se extendió. Si un rey sacrificaba a su propio hijo, ¿qué presión se ejercía sobre el resto del pueblo? La maldad no solo fluye de arriba hacia abajo, sino que también se normaliza. El miedo y la devoción a los dioses de la fertilidad y de la guerra, que prometían protección y abundancia, se convirtieron en un motor que impulsaba a las familias a tomar decisiones horribles, en una espiral descendente de oscuridad. La sangre de la inocencia no solo se derramaba en los altares de Moloch. Los profetas que se atrevían a alzar la voz en contra de Manasés y sus prácticas eran silenciados. El segundo libro de los Reyes dice que Manasés derramó muchísima sangre inocente, hasta llenar a Jerusalén de un extremo al otro. Esta frase, breve y terrible, nos habla de una purga sistemática. No era una simple ejecución, era el exterminio de la oposición. Sacerdotes que se negaban a oficiar ritos paganos, profetas que denunciaban la idolatría, y personas justas que se negaban a ceder ante la presión del rey, todos se convirtieron en blancos. Las calles de Jerusalén se tiñeron de rojo. La brutalidad de Manasés no era una simple crueldad, era una ideología. Él creía que para asegurar el futuro de su reino, debía eliminar la disidencia, destruir la fe de su padre y reemplazarla con su propia versión de la verdad. La sangre de la inocencia fue el precio de su poder.
Cada ejecución, cada sacrificio, fue un ladrillo en la fortaleza de su tiranía. La pregunta es, ¿quién podría resistir a un rey tan implacable? Solo un hombre se atrevió a hacerlo, y su historia es una de las más trágicas de todas. Mientras Manasés sumía al reino en la oscuridad, una figura se mantuvo firme en la luz. Era el profeta Isaías, una voz de juicio y de esperanza, un hombre que no solo era un mensajero de Dios, sino también un consejero de reyes. Isaías había sido una figura central en la corte del rey Ezequías, el padre de Manasés, y había sido el profeta que le había anunciado la prolongación de su vida. Isaías, el mismo hombre que había visto a Ezequías extender la carta del rey de Asiria en el templo y orar, el mismo que había presenciado el milagro de los 185.000 soldados asirios muertos en una noche, ahora veía cómo el hijo de Ezequías deshacía todo el trabajo de su padre. Isaías no era un profeta cualquiera. Su libro en la Biblia es una de las obras maestras de la literatura antigua, lleno de profecías que se cumplieron y que aún hoy resuenan. Era una figura de inmensa autoridad moral y espiritual. Y él, más que nadie, entendía la gravedad de los pecados de Manasés. No se trataba solo de rituales paganos o de altares prohibidos. Se trataba de una traición al pacto que Dios había hecho con su pueblo. La reintroducción del culto a Baal y a Astarot, el sacrificio de los niños a Moloc y el derramamiento de sangre inocente en las calles de Jerusalén no podían quedar sin respuesta. Isaías no podía quedarse callado. Pero hablarle a Manasés no era lo mismo que hablarle a Ezequías. Ezequías había sido un rey piadoso que, aunque tenía sus fallos, estaba abierto a la palabra de Dios. Manasés, en cambio, se había endurecido. Se había rodeado de astrólogos, de magos y de sacerdotes paganos. La voz de un profeta era una voz de disidencia, una amenaza directa a su autoridad y a su nuevo sistema de creencias. Por lo tanto, cualquier palabra de Isaías sería vista no solo como una amonestación espiritual, sino como una traición política. La historia del profeta en la oscuridad es una de confrontación. Mientras el reino de Judá se hundía en las tinieblas de la idolatría, Isaías se mantenía como el último faro de luz. Con su voz, él clamaba por el arrepentimiento, por el retorno a la fe de sus ancestros y por el rechazo de las prácticas abominables. Pero el mensaje del profeta no era bienvenido en la corte de Manasés. En el trono se sentaba un rey paranoico, que veía traidores en cada rincón, y que consideraba la fe de su padre como un símbolo de debilidad. Isaías, el hombre que había salvado a la nación con sus oraciones, se había convertido ahora en el enemigo número uno del rey. Y, a pesar del peligro, el anciano profeta no se detuvo. La historia de su vida se convirtió en un choque de titanes, la luz de la verdad contra la oscuridad de la tiranía. Isaías había visto el futuro de su nación, y sabía que si el reino no se arrepentía, la destrucción era inevitable. Y aunque su mensaje caía en oídos sordos, se mantuvo fiel a su llamado. Pero, ¿cuál fue el resultado de esta confrontación? A veces, la historia de los profetas no tiene un final feliz. Isaías, el último profeta que se atrevió a enfrentarse a Manasés, no era un hombre joven. Los historiadores calculan que, en este punto del reinado, Isaías era un anciano, de unos 90 años, que había dedicado toda su vida a servir a su pueblo y a su Dios. Él había visto la gloria del reinado de Ezequías, la milagrosa salvación de Jerusalén y la prosperidad que había seguido. Y ahora, con su cuerpo debilitado por la edad, presenciaba el horror que se desplegaba ante sus ojos. Este no era un enfrentamiento entre dos hombres, sino entre dos eras, dos visiones del mundo, la de la fe y la de la tiranía. Isaías entendía que su silencio sería una traición a su vocación. La sangre de la inocencia clamaba desde la tierra. El clamor de los niños sacrificados a Moloc era insoportable. Y aunque el miedo al rey Manasés era inmenso, el temor a fallarle a su Dios era mayor. La confrontación era inevitable. La tradición judía, aunque no está registrada en la Biblia, nos da una idea del escenario. El Midrash, un compendio de exégesis rabínica, describe a Isaías confrontando a Manasés. El profeta le habría dicho que su reino se había desviado de la ley de Dios, que había roto el pacto de sus ancestros y que, si no se arrepentía, Judá enfrentaría una catástrofe sin precedentes. Manasés no era un hombre que aceptara la crítica. Su reinado se basaba en el poder absoluto. En su mente, Isaías no era un profeta, sino un traidor, un disidente, un rebelde que se negaba a someterse a su autoridad. La voz de Isaías era un recordatorio constante del legado que Manasés había traicionado, una sombra de su padre que lo perseguía en cada acto de maldad. Y Manasés, en su paranoia y en su arrogancia,
no podía tolerar esa voz. La confrontación, por lo tanto, no fue un debate de ideas, sino un choque de voluntades. La voluntad de un rey de ejercer un poder absoluto y la voluntad de un profeta de mantenerse fiel a la verdad. La historia de Isaías no termina con un milagro o una victoria. De hecho, su final es uno de los más brutales y trágicos de la historia de los profetas. Porque el mal, cuando se siente amenazado, no negocia, no discute. Simplemente busca destruir a su oponente. La historia del enfrentamiento entre el rey Manasés y el profeta Isaías no puede ser contada sin abordar su brutal y trágico final. Si bien el texto bíblico es notoriamente conciso, simplemente afirmando que Manasés derramó muchísima sangre inocente, las tradiciones judías que nos han llegado a través del tiempo, en particular el martirio de Isaías, un texto apócrifo del primer siglo, y los comentarios rabínicos del Talmud, pintan un cuadro aterrador del destino del profeta. Estos relatos no buscan ser meras leyendas, representan el intento de las generaciones posteriores de dar sentido a una de las injusticias más grandes de su historia. Según esta tradición, el anciano Isaías, para escapar de la persecución de Manasés, huyó y se escondió. Su refugio fue un árbol de cedro, un símbolo de justicia y fortaleza. En una versión, el árbol se abrió para ocultarlo, protegiéndolo de la furia del rey. Pero un espía, una figura de la traición y la maldad, lo descubrió. Las historias varían sobre la identidad del espía. A veces se dice que fue el propio hijo de Isaías, a quien los demonios habían seducido. Manasés, informado de su paradero, se presentó con sus hombres. Pero Isaías se había mezclado con el árbol, lo que lo hacía imposible de atrapar. Fue entonces que Manasés, en un acto de crueldad inimaginable, ordenó a sus hombres que consiguieran una sierra. No un hacha para derribar el árbol, sino una sierra para aserrarlo en dos, con el profeta aún dentro. El objetivo no era solo matarlo, sino infligirle el máximo dolor y humillación. La muerte de Isaías fue lenta y agonizante. Con cada movimiento de la sierra, su carne se desgarraba y sus huesos se rompían. La tradición rabínica añade un detalle aún más trágico. Se dice que en el momento en que la sierra llegaba a su boca, Isaías dejó de gritar. Los rabinos interpretan esto como el último acto de su fe inquebrantable, no queriendo que un grito de dolor manchara el legado de un hombre que había hablado solo las palabras de Dios. Este martirio no fue solo una ejecución, fue un mensaje de poder brutal. Manasés quería demostrar que ninguna voz, por sagrada que fuera, podría oponerse a su tiranía. El asesinato del profeta fue el clímax de la maldad de Manasés, un acto que selló su infamia para siempre y que, según las crónicas, fue la gota que derramó el vaso para el juicio divino sobre Judá. El derramamiento de la sangre de Isaías, en la misma tierra que el rey había contaminado con los altares paganos y el sacrificio de niños, fue la marca indeleble que la historia le puso a Manasés. Con este acto, se eliminó la última voz de la conciencia, el último faro de luz en su reino de oscuridad. Había silenciado al profeta, pero la profecía no podía ser acallada. La muerte de Isaías no fue el final, sino el principio del fin para el reino de Judá. El precio de la arrogancia y la crueldad no tarda en llegar, y Manasés estaba a punto de descubrirlo de la forma más amarga. Con el asesinato de Isaías, la ira de Manasés no disminuyó. Por el contrario, se intensificó, convirtiéndose en una fuerza destructiva que consumió todo a su paso. La muerte del profeta no fue un acto aislado de crueldad, sino el catalizador de una escalada de persecución sin precedentes. Manasés, en su paranoia y en su arrogancia, veía en cada creyente un enemigo, en cada susurro de fe una amenaza a su poder. Su ira no era solo contra los profetas, era contra el Dios de sus padres, contra el legado de su padre Ezequías, y contra el concepto mismo de justicia y rectitud. El reinado de terror de Manasés se extendió por todo Judá. Los relatos históricos y bíblicos nos hablan de una persecución generalizada. No solo se ejecutaba a los líderes religiosos, sino a cualquier persona que se negara a participar en las abominaciones del rey. Los sacerdotes que se negaron a oficiar en los altares paganos fueron ejecutados. Las familias que se negaron a sacrificar a sus hijos fueron castigadas. La lealtad al rey se medía por la lealtad a sus dioses, y el precio de la desobediencia era la muerte. La ira de Manasés no tenía límites. Él quería eliminar cualquier rastro de la fe de su padre, y estaba dispuesto a derramar la sangre de su propio pueblo para lograrlo. La ira de un rey, alimentada por el miedo y la arrogancia, es una fuerza terrible. No se basa en la razón, sino en la emoción. Y en el caso de Manasés, su ira se basaba en la inseguridad. Él sabía, en el fondo de su corazón,
que su camino era el camino de la oscuridad. Él sabía que su padre había hecho lo correcto. Pero en lugar de arrepentirse, se aferró a su maldad, y cada acto de crueldad fue un intento desesperado por acallar la voz de su conciencia. Y en esa lucha interna, su ira creció, convirtiéndolo en un tirano aún más brutal. La historia de la ira de Manasés no es solo la historia de un rey malvado. Es la historia de cómo la maldad puede corromper un alma, de cómo el poder absoluto puede llevar a la paranoia y de cómo una traición puede dar lugar a un reinado de terror. El reino de Judá, que una vez fue un faro de luz en un mundo de oscuridad, se había convertido en un reflejo de la maldad de su rey. Y el precio de esa maldad estaba a punto de ser pagado. El reinado de Manasés se extendió por 55 años, el más largo en la historia del reino de Judá. Este hecho, que a primera vista podría parecer una señal de estabilidad y éxito, en realidad nos revela el insidioso poder del mal. El mal, en este contexto, no era solo la idolatría o el sacrificio de niños. Era la corrupción del espíritu de una nación. Un mal que se normalizó, que se convirtió en la forma de vida, y que demostró ser increíblemente resiliente. El poder del mal en el reinado de Manasés no residía solo en la brutalidad de un rey, sino en la complacencia del pueblo. Los profetas habían sido silenciados. Los justos habían sido ejecutados o vivían con miedo. La gente, en su mayoría, se adaptó. La adoración a los dioses paganos se hizo común. Se construyeron altares en cada esquina. El valle de Hinnom, una vez un lugar de terror, se convirtió en un lugar de culto. La maldad se hizo tan común que dejó de ser vista como maldad. Se convirtió en la nueva normalidad. Este es el verdadero poder del mal, su capacidad para disfrazarse de necesidad, de conveniencia o de tradición. Manasés no solo corrompió a su pueblo, corrompió su propia alma. El poder del mal lo transformó. De un rey niño impresionable, se convirtió en un tirano despiadado. Su corazón se endureció tanto que, según la Biblia, hizo que el pueblo hiciera más mal que las naciones que el Señor había destruido. Esta frase, breve y terrible, nos muestra la profundidad de su corrupción. Él no solo pecó, instigó el pecado en su pueblo. Él no solo rompió el pacto de su padre, incitó a toda una nación a romperlo. El poder del mal en su reinado fue tan fuerte que, incluso después de que Manasés se arrepintiera, su legado de maldad continuó. Su hijo, Amón, siguió sus pasos. Y los siguientes reyes tuvieron que luchar contra las raíces profundas de la idolatría que Manasés había plantado. Su reinado es un recordatorio de que el mal tiene una inercia propia. No es solo un acto, sino una fuerza que, una vez desatada, puede ser casi imposible de detener. Y Manasés, sin saberlo, había desatado esa fuerza sobre su nación, llevándola al borde de la destrucción. El reinado de Manasés no solo corrompió el alma de un rey, sino que también sembró las semillas de la ruina para todo el reino de Judá. El mal, como una enfermedad, se extendió desde el trono hasta el último rincón de la sociedad. La idolatría, la sangre derramada y el abandono de la fe de sus ancestros no fueron meros incidentes, fueron las fuerzas que debilitaron los cimientos de la nación. Al violar los pactos de sus padres, Manasés no solo ofendió a su Dios, sino que también rompió el tejido moral y social de su pueblo. La historia nos muestra que el pecado de los líderes a menudo se refleja en el destino de sus naciones. El reinado de Manasés fue una advertencia que, en su momento, fue trágicamente ignorada. Aunque su reino parecía prosperar a nivel superficial, en gran parte debido a una sumisión política forzada a Asiria que evitó conflictos a gran escala, por debajo, se desintegraba a un ritmo alarmante. La justicia social se desvaneció. Los profetas, que eran la voz de la conciencia del reino, fueron asesinados o silenciados. La gente vivía con miedo, obligada a participar en ritos que contradecían su herencia y a seguir a un rey que no tenía respeto por la vida humana. Esta no era la Judá de Ezequías, unida por la fe y la moralidad. Era una nación fracturada, dividida por la idolatría y en franca decadencia. El legado de Manasés no fue uno de prosperidad, sino de corrupción que se infiltró en cada aspecto de la vida. Los historiadores señalan que la maldad de su reinado fue tan profunda que la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, es clara al decir que el Señor prometió llevar sobre Judá un destino peor que el que había sufrido el reino del norte de Israel. La profecía, por la que Isaías había muerto, se estaba cumpliendo. La nación, que había sido salvada por la fe de un solo hombre, su padre, ahora se encontraba al borde del abismo por la maldad de su propio hijo. Manasés había preparado a su pueblo para la destrucción. No por una invasión,
sino por una corrupción interna tan arraigada que hacía a la nación vulnerable a cualquier enemigo. La caída de Judá, que ocurriría años más tarde, no sería un evento puramente militar. Sería la culminación de un proceso de autodestrucción que Manasés había puesto en marcha. Su reinado de 55 años no fue un periodo de paz. Fue un largo y doloroso preludio de la tragedia. Fue la prueba de que el poder del mal, una vez que se le da rienda suelta, puede destruir una nación de adentro hacia afuera, sin necesidad de un solo ejército extranjero. La voz de Manasés resonaba en todo el reino con un poder autoproclamado e incuestionable, pero detrás de su trono y en los rincones más oscuros de la nación, las profecías de destrucción susurraban. Mientras el rey se sentía invencible, los profetas que quedaban, aunque silenciados por el miedo o el martirio, seguían advirtiendo sobre el juicio inminente. El libro de los reyes es claro al respecto. El Señor envió profetas para hablarle a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. El mensaje era siempre el mismo. El reino de Judá había superado la maldad de las naciones que lo rodeaban, y por esa razón, la destrucción era inevitable. La historia, en ese momento, estaba escribiendo un guión que Manasés se negaba a leer. El susurro de la destrucción no era una amenaza vacía ni una superstición. La historia de la antigüedad está llena de naciones que desaparecieron por la misma razón, la corrupción interna. Los imperios caen cuando los cimientos morales se pudren. Judá no era una excepción. La adoración a los dioses de Asiria no les traería protección, sino que los haría vulnerables. La sangre derramada, el sacrificio de los niños, y el abandono de la fe de sus ancestros no les traería prosperidad, sino un juicio. La profecía, que a menudo se ve como una visión mística, es en realidad un análisis de la historia. Los profetas, al ver la corrupción de la moral, sabían que, a largo plazo, eso solo podía conducir a la ruina. Ellos eran los verdaderos estrategas, los que veían más allá de las conquistas y la opulencia para entender el verdadero costo de las decisiones de un rey. Manasés, en su arrogancia, no creyó en estas advertencias. Él pensaba que su poder era absoluto, que podía desafiar a los profetas y a su Dios sin consecuencias. Estaba convencido de que su reinado de más de 5 décadas era prueba de que sus decisiones eran correctas. Había visto la gloria de la fe de su padre, pero la había descartado como una debilidad. Ahora, él vería el precio de su propia soberbia. El susurro de la destrucción, ignorado durante tanto tiempo, se estaba convirtiendo en un grito, y el grito se estaba convirtiendo en una realidad. El tiempo de la rendición de cuentas había llegado, no solo para su reino, sino para él mismo. Manasés no solo era malvado, era arrogante. Y la arrogancia es una enfermedad que ciega a los líderes, haciéndolos incapaces de ver el peligro que se cierne sobre ellos. A pesar de los susurros de los profetas y las advertencias de los pocos justos que quedaban, Manasés se sentía invencible. Había sobrevivido un reinado de más de 5 décadas. Había visto a su padre, un hombre de fe, casi morir. Y había visto cómo él, con su pragmatismo y su crueldad, había prosperado. En su mente, el éxito de su largo reinado era prueba de que sus decisiones eran correctas y que su camino de desobediencia y tiranía era el más eficaz para un monarca. Pero la historia tiene una forma de corregir a los arrogantes. Las crónicas asirias, así como el texto bíblico, nos cuentan un giro inesperado en la historia de Manasés. En un momento dado, los asirios, el mismo imperio con el que Manasés había buscado la paz a través de la sumisión religiosa, lo traicionaron. El vasto imperio asirio se estaba fragmentando. Y en medio de una revuelta en la que el rey asirio Asurbanipal necesitaba reafirmar su poder sobre los reinos vasallos, los comandantes de Asiria se cansaron de la arrogancia de Manasés. Las fuentes no son del todo claras sobre el motivo exacto, pero lo que sí es evidente es que Manasés fue visto como un vasallo rebelde, un líder que debía ser castigado para servir de ejemplo. Su sumisión no había sido suficiente. Las fuentes nos dicen que Manasés fue capturado. Fue encadenado con grillos de bronce y llevado como un simple prisionero a Babilonia, la capital de Asiria en ese momento. Un rey que había derramado la sangre de los justos, y que había sacrificado a sus propios hijos, ahora era un esclavo, un juguete en manos de sus supuestos aliados. Esta humillación fue el precio de su arrogancia. Se había creído invencible, por encima de las leyes de los hombres y de Dios. Y fue derribado, no por un ejército rival que buscara su trono, sino por la misma gente a la que había jurado lealtad. La historia de Manasés nos enseña que el poder terrenal es frágil, que la arrogancia conduce a la caída, y que la soberbia es la precursora de la humillación. Pero la historia de Manasés no termina con esta caída. Lo que ocurre después es lo más sorprendente de todo.
El viaje de Manasés a Babilonia no fue una procesión real, sino un desfile de humillación. El rey que se había creído invencible ahora era un simple prisionero, encadenado, despojado de su dignidad y su poder. Fue arrastrado cientos de kilómetros, desde la orgullosa Jerusalén hasta el corazón de un imperio extranjero. La ironía de su situación es brutal. El mismo hombre que había buscado la protección de Asiria a través de la sumisión religiosa, ahora era un trofeo para el imperio que creía que lo protegería. El cautiverio de Manasés no fue un simple encarcelamiento, fue un proceso de deconstrucción. El hombre que se había creído un dios, que había forzado a su pueblo a adorar ídolos y que había ordenado la muerte de un profeta, se encontró sin poder, sin corte y sin su séquito de consejeros. Su voz, que había mandado sobre una nación entera, ahora no tenía peso. La majestuosidad de su palacio fue reemplazada por la oscuridad y la miseria de una celda. Las joyas que adornaban su cuerpo fueron reemplazadas por cadenas de bronce. El rey que había sido adorado por su pueblo fue olvidado, un simple número en las listas de prisioneros de un imperio extranjero. Las fuentes nos dicen que Manasés estuvo en prisión por un tiempo. Pero no fue un tiempo de ocio o de espera. Fue un tiempo de introspección forzada. Sin su poder, sin sus consejeros y sin sus dioses de bronce, Manasés no tuvo más remedio que enfrentarse a sí mismo. A sus recuerdos. Al eco de los tambores de Moloc, a las lágrimas de las familias que había destrozado y al eco de los gritos de su propio hijo. En la oscuridad de su celda, el rey finalmente tuvo que enfrentarse a la verdad de su vida, a la profundidad de su maldad y al costo de su arrogancia. Su cautiverio no fue un castigo, sino una oportunidad. La celda de Manasés en Babilonia no era más que un bloque de oscuridad y silencio. El rey, que había estado rodeado de lujos, ahora estaba en la miseria absoluta. La comida era escasa, el agua estaba sucia y el aire era pesado. La noche se convirtió en su única compañía, y en esa oscuridad, las sombras de su pasado se hicieron más grandes que nunca. La noche en Babilonia fue el punto de inflexión de Manasés. En su trono, había sido el hombre más poderoso de Judá. Ahora, en su celda, era el hombre más impotente. La arrogancia que lo había cegado se había desvanecido, y en su lugar había un vacío. Un vacío de poder, un vacío de compañía y, lo más importante, un vacío espiritual. Los dioses paganos, a los que había adorado y por los que había derramado sangre, no se manifestaban. El dios de Baal no le dio prosperidad, y el dios Moloc no lo salvó del cautiverio. Los dioses de Manasés se habían desvanecido, dejándolo completamente solo. La soledad y la miseria lo llevaron a un punto de quiebre. En la oscuridad de su celda, Manasés recordó la historia de su padre. Ezequías, el rey piadoso, también había enfrentado la muerte. Pero en lugar de recurrir a la crueldad, se había humillado. En lugar de sacrificios de sangre, había ofrecido oraciones. Y Dios, en su misericordia, lo había salvado. Manasés, que había visto esta historia como una debilidad, ahora la veía como una fuerza. En su desesperación, se dio cuenta de que su camino había sido el camino del mal. Había destruido su reino y había arruinado su vida, y todo por una ambición vana. La noche en Babilonia fue la noche en que el rey Manasés murió, y en su lugar, nació un hombre nuevo. En la oscuridad de su celda, el rey que había sido más malvado que sus vecinos, finalmente se humilló. Y en ese acto de humildad, se abrió una puerta. La noche en Babilonia no solo desnudó a Manasés de su poder, sino que también despojó su alma de su arrogancia. El rey que había sido más poderoso que sus vecinos y que había derramado la sangre de los justos, ahora era el más humilde de los hombres. El segundo libro de Crónicas nos da un relato breve pero profundo de lo que ocurrió en la prisión. Nos dice que Manasés, en su angustia, imploró el favor del Señor su Dios y se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. La palabra humilló aquí no es una simple disculpa, es un acto de rendición total. El rey no se humilló porque se lo pidieran sus carceleros. Se humilló porque no tenía otra opción. Había tocado fondo. Sus dioses, su poder, su riqueza, su orgullo, todo había fallado. Se había dado cuenta de que el camino que había elegido lo había llevado a una prisión, literal y figurada. En esa celda, con la oscuridad como testigo, Manasés finalmente entendió que su verdadero enemigo no era su pueblo, ni los profetas, ni los ejércitos de Asiria. Su verdadero enemigo era él mismo. Era su propia arrogancia, su propia maldad. La humildad de Manasés no fue solo un acto de remordimiento, sino un acto de conversión. Él no solo lamentó su situación, sino que se arrepintió de su pecado.
Las fuentes nos dicen que oró con una sinceridad que no había tenido en toda su vida. Y el Dios de sus padres, el mismo Dios al que había traicionado, lo escuchó. La historia de Manasés, el rey que había sido más malvado que todos los demás, se había convertido en la historia del hombre más humilde de su época. Y en esa humildad, Manasés encontró lo que había buscado en el poder, en la riqueza y en la idolatría, la paz. El silencio de la celda de Manasés en Babilonia fue un catalizador para algo que no había experimentado en 55 años como rey, la introspección. El hombre que había gobernado con mano de hierro, que había silenciado a los profetas y derramado la sangre de la inocencia, se encontró completamente solo, cara a cara con la verdad de su vida. En esa oscuridad, el poder y la gloria se desvanecieron, dejando al descubierto al hombre que se había perdido a sí mismo. Sus dioses de bronce no respondieron a sus súplicas, su riqueza no lo liberó, sus aliados lo abandonaron. El único recurso que le quedaba era el que había rechazado toda su vida, el Dios de su padre. Manasés se encontró con su destino, pero no de la forma que había imaginado. Su destino no era un trono o la inmortalidad, sino el arrepentimiento. La tradición judía nos dice que Manasés, en su desesperación, recordó la historia de su padre, Ezequías, y su milagrosa salvación. Y en esa miseria, se volvió a Dios. No lo hizo con palabras formales o con ritos elaborados, sino con una oración que brotó de lo más profundo de su ser. Una oración que pedía perdón, no por su humillación, sino por sus pecados. El encuentro de Manasés con su destino fue un momento de verdad. Él no había sido abandonado por Dios, él había abandonado a Dios. Y al reconocerlo, se dio cuenta de que su verdadero destino no era la destrucción, sino la redención. Su encuentro con el destino no fue un castigo, sino una revelación. En esa celda, Manasés finalmente entendió que el verdadero poder no reside en un trono, sino en la humildad, que la verdadera paz no se encuentra en el control, sino en la fe, y que la verdadera gloria no está en la victoria sobre los demás, sino en la victoria sobre uno mismo. El arrepentimiento de Manasés no fue una simple confesión de sus errores. Fue una conversión total, un cambio de corazón tan radical que transformó su vida y, de forma inesperada, el destino de su reino. Las Escrituras, en el libro de las Crónicas, nos dicen que el Señor se conmovió por su plegaria y lo escuchó. Las cadenas de bronce, que lo mantenían cautivo, se rompieron, y un milagro ocurrió. El rey de Asiria, por razones que la historia no explica del todo, decidió liberar a Manasés. Fue un acto de misericordia política, un momento de gracia que no tenía precedentes en un imperio tan brutal. Él no solo fue liberado, sino que se le permitió regresar a Judá para gobernar su reino nuevamente, un hecho casi inaudito para un prisionero de un imperio tan poderoso. El regreso de Manasés no fue el de un rey derrotado, sino el de un hombre redimido. Regresó a Jerusalén y lo primero que hizo fue un acto de arrepentimiento público. Él destruyó todos los altares paganos que había construido, derribó las estatuas de los dioses extranjeros y purificó el templo, restaurando la adoración a su Dios. La sangre de los justos que había derramado en las calles de Jerusalén no podía ser borrada, pero podía ser honrada. Él ordenó a su pueblo que se arrepintiera con él y que se volviera a Dios. No fue un acto de conveniencia, sino un acto de fe. Manasés no se arrepintió para ser liberado, sino que se arrepintió porque había comprendido la magnitud de su error. Y en ese acto de humildad, se le concedió una segunda oportunidad, no solo para su vida, sino para su legado. El arrepentimiento de Manasés es uno de los temas más asombrosos de la antigüedad. El rey que había sido más malvado que todos los demás, se convirtió en el rey que se arrepintió más profundamente. Su historia nos enseña que, por más oscuro que sea el pasado de una persona, siempre hay una oportunidad para la redención. Su vida no se define por los crímenes que cometió, sino por el arrepentimiento que experimentó. La historia de Manasés no termina con su arrepentimiento en la prisión de Babilonia. El segundo libro de Crónicas nos da el relato de un milagro aún mayor, y Dios se conmovió por su plegaria y lo escuchó, y lo hizo volver a Jerusalén a su reino. Este pasaje, tan breve, esconde una serie de eventos que debieron parecer imposibles para la gente de la época. Un rey vasallo que había sido capturado y humillado, y que había perdido el favor de sus amos, no era liberado para volver a gobernar. Era, en el mejor de los casos, ejecutado. Pero Manasés, el más malvado de todos los reyes, fue el único que recibió esta gracia. Su retorno a Jerusalén no fue el de un conquistador, sino el de un penitente. Volvió a su ciudad, al palacio que había llenado de ídolos y a la tierra que había manchado con sangre inocente. Su regreso no fue un regreso al poder,
sino un regreso a la responsabilidad. Él había fallado a su pueblo y a su Dios, y ahora tenía la oportunidad de rectificarlo. Y, a diferencia de su juventud, esta vez no se echó atrás. La historia de su retorno es un poderoso recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una oportunidad para la redención. La misericordia de su Dios fue tan grande que no solo lo perdonó, sino que también le dio la oportunidad de enmendar su vida. Y Manasés, el hombre que una vez había sido ciego a la verdad, ahora veía con claridad. Comprendió que su regreso al trono no era para su propia gloria, sino para la gloria del Dios al que había traicionado. El arrepentimiento de Manasés no fue solo un acto de fe personal, se tradujo en un cambio radical en todo su reino. Una vez de vuelta en el trono, el rey no perdió el tiempo. El mismo hombre que había llenado la tierra de altares paganos y de ídolos, ahora se dedicó a purificarla. Las Escrituras nos dicen que quitó de la casa del Señor los dioses extranjeros y los ídolos, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén. Estos altares, que una vez habían sido símbolos de su arrogancia, ahora eran símbolos de su humildad. La purga de la tierra fue un proceso exhaustivo. Manasés no solo destruyó los altares de su palacio, también ordenó a sus súbditos que hicieran lo mismo. La purga no se limitó a los altares. También destruyó las imágenes de los dioses paganos y los ídolos que había colocado en el templo. El templo, una vez profanado, fue restaurado a su gloria original. Los sacerdotes fueron reinstalados en su servicio y se reanudaron los sacrificios, no a dioses falsos, sino al único Dios de Judá. La purga de la tierra es un recordatorio de que el verdadero arrepentimiento no es solo una creencia, sino una acción. No es solo un sentimiento de remordimiento, sino un acto de reparación. Manasés no podía deshacer la sangre que había derramado, ni podía devolver la vida a los profetas que había asesinado. Pero podía, con su ejemplo, mostrar a su pueblo el camino de regreso. Su acto de purga no solo limpió la tierra, sino que también limpió el alma de una nación. La vida de Manasés no puede ser definida solo por su maldad, ni solo por su arrepentimiento. Su legado es una mezcla paradójica de ambos. Gobernó por 55 años, y después de su cautiverio, reinó por mucho tiempo más. Durante sus últimos años, Manasés hizo todo lo posible para enmendar sus errores. Fortificó la ciudad de Judá, construyó murallas más grandes y reforzó el ejército. También intentó restaurar la moral y la fe de su pueblo. Pero el mal que había sembrado en sus primeros años no podía ser erradicado por completo. El problema era que el daño ya estaba hecho. Los altares paganos habían sido derribados, pero las creencias que los habían sostenido seguían vivas. La gente que había crecido en la oscuridad de su reinado, había conocido una vida sin moral y sin fe. Los ídolos, aunque rotos, habían dejado una huella indeleble. El legado de Manasés es un recordatorio de que las acciones de un líder tienen consecuencias duraderas. No puedes deshacer el mal que has hecho simplemente por arrepentirte. Puedes enmendar tus errores, pero la historia tiene una forma de recordar el pasado. Y, sin embargo, el legado de Manasés no fue uno de fracaso. Su historia de redención es una de las más inspiradoras de la antigüedad. A pesar de todos sus pecados, él logró, a través de su arrepentimiento, dejar una huella de esperanza en el futuro de su pueblo. El rey que había sido más malvado que todos los demás, se convirtió en un ejemplo de que el perdón es posible y que la redención está al alcance de todos. La historia de Manasés es una paradoja. ¿Cómo un hombre que cometió crímenes tan atroces, que mató a un profeta y sacrificó a sus propios hijos, puede ser una historia de esperanza y de redención? La respuesta está en la naturaleza humana. El bien y el mal no son absolutos, son un reflejo de nuestras elecciones. Y Manasés, a pesar de sus horribles decisiones, tuvo la humildad de admitir su error. La paradoja de Manasés es un espejo de nuestra propia vida. Todos cometemos errores. Todos nos hemos desviado del camino. Pero lo que nos define no son nuestras caídas, sino cómo nos levantamos. La historia de Manasés nos enseña que el arrepentimiento no es una debilidad, sino una fortaleza. Que el perdón es posible, no por nuestros méritos, sino por la gracia. La vida de Manasés no es solo una advertencia, sino una fuente de inspiración. Es la historia de un hombre que se encontró en el abismo de la desesperación, pero que tuvo el valor de humillarse y de pedir ayuda. Es la historia de un hombre que, a pesar de todo, encontró la paz. La historia del rey Manasés es un espejo que nos mira a todos nosotros. Es una advertencia sobre el poder del mal,
sobre el peligro de la arrogancia y sobre el costo de la desobediencia. Pero también es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una oportunidad para la redención. La historia de Manasés no se trata de un rey de la antigüedad, se trata de nosotros. Se trata de nuestras luchas, de nuestras caídas y de nuestra búsqueda de la redención. El legado de Manasés no es solo el de un rey que pecó, sino el de un hombre que se arrepintió. Su vida nos enseña que el pasado no nos define, que la humildad es la clave para la paz, y que la misericordia es más grande que cualquier pecado. La historia de Manasés es un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde, y que, incluso si has sido el hombre más malvado de la historia, siempre puedes encontrar el camino de regreso.